Buenas tardes, chicos. Continuamos con esta Semana Internacional de Ginecología y con el tema sobre el leiomioma. A nombre de Socienda y Socien Huánuco les damos las gracias por estar participando de esta semana. Como ya saben, enviaremos el cuestionario al finalizar la ponencia, pero daremos más detalles al finalizar la misma. Ahora presentamos a la ponente, quien es la universitaria Karen Elizabeth Sánchez Gil. Ella es estudiante de la UTN en México, también es embajadora del Sevier y también embajadora CETIO México. Te damos la bienvenida, Karen. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Hola, buenas tardes a todos, chicos. ¿Me pueden compartir el link de YouTube para poder ver si tienen alguna pregunta? Claro que sí. Bueno, yo los voy a estar viendo por YouTube por si tienen alguna duda o pregunta, con gusto la podemos resolver. Hoy vamos a hablar de leiomiomas y aquí quiero hacer o destacar algo súper importante. Cada que hablamos de leio, vamos a hablar de musculatura lisa y la mayoría de los todos los tumores que empiecen con leio van a ser tumoraciones benignas. Ya mañana vamos a ver el otro tema y vamos a ver que el nombre de los siguientes tumores indica casi siempre que van a ser patológicos o neoplásicos. Entonces hoy vamos a hablar de leiomiomas. Los leiomiomas principalmente en el útero, porque podemos encontrar leiomiomas en otros sistemas del cuerpo, en otros órganos, en todos aquellos en los que tengamos musculatura lisa. Y bueno, estos leiomiomas, en caso del útero, van a ser una proliferación focal de las células musculares miometriales que van a ser lisas, pero por eso vamos a hablar un poquito de la anatomía del útero. El útero es esta parte de aquí, es un órgano muscular hueco que va a componerse de un cuerpo, que creo que pueden ver mi cursor, es esta parte redondita de aquí, y un cuello. El cuello va a iniciar en donde termine el cervix. Entonces aquí vamos a tener el cuello y luego todo este hueco va a ser el cuerpo. Y algunas personas dicen que tiene dos cuernos, o algunos autores mencionan que tiene dos cuernos, que son las conexiones que se van a unir a las trompas de falopio. Va a tener una forma aplanada y va a tener una forma como de cono o triangular. Va a tener en sus dos extremos a las trompas uterinas, o se va a abrir para las trompas uterinas. Va a estar formado por tres capas: el endometrio, la parte interna, el miometrio, que es la parte muscular, y el perimetrio. Cada que una mujer o las mujeres tenemos nuestra menstruación, vamos a desprender el endometrio y es lo que nosotros vamos a ver como esas pequeñas salidas de bolitas con sangre, va a ser toda esta parte del endometrio. Entonces, pues básicamente en el endometrio es donde se van a localizar todas estas tumoraciones y van a formar bolitas o tumores. Y de esta forma veríamos un mioma en el útero. Van a afectar principalmente a las mujeres en edad fértil y generalmente antes de que inicie su menopausia. Entonces, todas las mujeres a partir de nuestra primera menstruación, vamos a estar en nuestra edad fértil o reproductiva, vamos a tener la predisposición de formar miomas. Constituyen la neoplasia ginecológica más frecuente, sin embargo, son benignos siempre. También los conocemos más como miomas uterinos, sin embargo, su nombre correcto es leiomiomas, porque ya habíamos, lo que les decía, la iniciación leio hace referencia al músculo liso y mioma al tumor. Son los tumores pélvicos benignos más frecuentes en las mujeres y también los que llegan a ser los más grandes. Son dependientes de estrógenos, es decir, para que estos crezcan vamos a necesitar un desequilibrio de estrógenos en el cuerpo y su prevalencia en las mujeres va a ser del 20 al 25% e histológicamente hasta el 70%, es decir, son realmente bastante frecuentes. Hubo un estudio en el que
estudiaron a mujeres desde los 20 a los 60 años y se dieron cuenta que entre los 20 y los 30 años, cerca del 4% de la población padecía. Entre 30 y 40 años, del 11 al 18% de la población, es decir, entre más adultos somos, más tendemos a desarrollarlos. Y de 40 a 60 años, el 33% de la población. Una vez que las mujeres entramos a la menopausia, por la pérdida de estas hormonas, estos miomas tienden a desaparecer o a hacerse más pequeños, pero mientras estemos en edad fértil y en una edad hormonal tan fuerte, pues tienden a crecer. Factores de riesgo, principalmente ser de raza negra, la perimenopausia, la obesidad, y se asoció un poco también a personas con hipertensión arterial, sin embargo todavía es como un factor aislado. ¿Qué síntomas nos van a provocar o cómo podemos saber que nuestra pacientita va a tener miomas? Va a ser, ya lo dijimos, una mujer en edad fértil que llega a consulta porque durante su menstruación presenta dismenorrea o este sangrado excesivo, puede llegar a tener anemia porque sus menstruaciones son bastante largas. Una mujer que está teniendo múltiples abortos espontáneos, ya que no permite la implantación correcta del embrión. Partos prematuros, porque también la presencia de múltiples miomas impiden la adhesión correcta de la placenta y del embrión. Y molestias en la pelvis, cólicos muy fuertes cuando están menstruando, menstruaciones o pequeños sangrados entre ciclo y ciclo, dificultad para concebir, todo esto nos va a orientar hacia miomas uterinos. Recuerden que siempre vamos a pensar en neoplasias benignas y conforme vamos investigando signos y síntomas, mañana lo vamos a ver, ya vamos a ir llegando hacia las neoplasias malignas. También los leiomiomas pueden ser insignificantes desde el punto de vista clínico. ¿Qué quiere decir? Pues que no van a causar más que dolor y sangrado. Y pues en el caso de las mujeres que quieren concebir, sí va a ser un factor importante, pero en las mujeres que aún no quieren concebir o que no desean concebir, pues no va a suceder nada. Y también cabe mencionar que el 50% de estos pasa asintomático, entonces los vamos a descubrir por error porque llega a alguna otra consulta ginecológica. Macroscópicamente vamos a ver esas tumoraciones blancas y redondas. Vamos a tener entre 6 y 7 tumores más o menos. Va a depender del tamaño de cada tumor y de los hábitos previos de esa paciente, pero más o menos va a haber un promedio entre 6 y 7 miomas. Van a estar rodeados de tejido conjuntivo, veámoslo aquí, e histopatológicamente, es decir, cuando retiramos estos y los mandamos al laboratorio, vamos a ver células alargadas de músculo liso y haces en ángulos rectos, como observamos en esta imagen de acá. Ahora, fisiopatológicamente son de origen monoclonal, es decir, que vienen de una sola célula que deriva de la mutación y de su crecimiento. Van a responder al estímulo estrogénico. Cuando nosotros ya tenemos este tumor y tenemos una sobrecarga de estrógenos, va a crecer. Y como crece, también va a dar un feedback positivo y va a decirle a nuestro cuerpo, necesito más estrógeno, porque van a intentar seguir creciendo, entonces vamos a producir más estrógeno. Por eso, en la miomatosis también algo característico es que las mujeres llegan a presentar bastante vello púbico, vello umbilical, vello axilar, vello en la cara, por la presencia de este feedback positivo del estrógeno. En general, se detiene su crecimiento una vez que inicia la menopausia y es muy raro que las personas después de la menopausia los presenten. También es raro que antes del inicio de la pubertad o de la etapa sexual se presenten. Y a menudo crecen muy rápido con el embarazo, es decir, la presencia de la hormona gonadotropina coriónica potencia su crecimiento. ¿Qué pasa? También nos pueden dar falsos positivos de embarazo, es decir, podemos estar produciendo a causa de estos tumores hormona gonadotropina coriónica humana, hacernos una prueba de embarazo y sale positiva.
Y entonces no es que esté nuestra paciente o que estemos embarazadas nosotras, sino que hay presencia de leiomiomas o miomas uterinos. Una vez que los niveles de hormona gonadotropina coriónica se alcanzan muy altos en sangre, logran detener un poquito su crecimiento y reducirlos. Sin embargo, una vez se termina el embarazo o se suspende el embarazo, vuelven a crecer. Por eso es que causan bastantes abortos. Etiología. Les decía, cada leiomioma viene de una célula monoclonal o de un miocito, que es la célula muscular. También va a depender de defectos cromosómicos en el cromosoma 6, 7, 12 y 14, pero es muy difícil que rastremos o que mandemos a leer nuestro código genético, así que la principal etiología es hormonal. Son tumores sensibles a estrógenos y a veces a la progesterona, por lo tanto, son comunes en los años reproductivos, en los años en que estas hormonas son más abundantes en nuestra sangre. Crean un ambiente hiperestrogénico, lo que les decía, están dando una respuesta de feedback positivo para que se siga produciendo más estrógeno, más estrógeno, más estrógeno y más estrógeno. Contienen mayor densidad de receptores de estrógeno. Como estas tumoraciones van a contener receptores de estrógeno, pues nuestro cuerpo va a seguir produciendo estrógeno porque tiene la necesidad de obtenerlo. La mayor concentración se va a dar va a ser por aromatasa de citocromo P450. Si ya vieron farmacología, van a ver que el citocromo P450 es parte muy importante para la fijación de algunos medicamentos. Bueno, el citocromo P450 también va a ayudar aquí a que podamos tomar mejor el estrógeno. Tienen características, antes de que sigamos, tienen características muy particulares. Creo que pueden ver mi cursor. Van a ser, aquí en esta diapositiva, van a ser bastante grandes siempre. La segunda es que van a estar compuestos por toda la fibra muscular y tejido conectivo más un estroma vascular. Van a estar poco vascularizados, perdón. Van a tener una arteria central única que se alcanza a ver aquí y una red de vasos que van a estar anastomosados circundándolo. Los más frecuentes van a estar ubicados en el cuerpo del útero, es decir, va a ser más difícil que lo encontremos detrás del cérvix o en las astas uterinas. Todos se van a localizar en el cuerpo. Entonces, esto es muy importante. A diferencia de los tumores neoplásicos que están sumamente vascularizados, los miomas uterinos apenas iban a tener irrigación sanguínea con una única arteria y algunas venas anastomósicas circulándolo. Entonces, hablando de las hormonas, en cuanto a los prostágenos, se han observado efectos estimulantes como inhibidores. ¿Qué van a hacer los prostágenos? Los medicamentos utilizados para intentar tratar los miomas. Tenemos prostágenos exógenos, estos van a limitar el crecimiento de los leiomiomas y ahí tenemos la medroxiprogesterona. Y cuando se administran prestágenos y antagonistas de la hormona gonadotropina coriónica humana, los leiomiomas crecen. Es decir, los progestágenos solos nos van a servir, pero en cuanto se unen a agonistas de la hormona gonadotropina coriónica, vamos a hacer que los leiomiomas crezcan. Factores de riesgo. Entre más rápido aparezca la menarca, más riesgo de leiomiomas. Por eso es muy importante conocer la primera menstruación de nuestro paciente. El riesgo disminuye hasta un 90% después de la menopausia. Entre mayor paridad, es decir, entre más hijos por parto normal haya tenido, menor riesgo de leiomiomas. Y aquí, ojos, partos normales.
Si es por cesárea, el riesgo sigue siendo el mismo que si no hubiese tenido hijos. Durante la edad fértil aumenta el riesgo que antes de la edad fértil y pasando la edad fértil. La etnicidad, lo que les decía, son más frecuentes en mujeres de raza negra. La raza negra nos va a potenciar la aparición de leiomiomas de 3 a 9 veces y van a tener crecimientos más acelerados en esta raza. El uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal no va a tener ninguna relación, así que cuando les digan que por usar hormonas para el embarazo van a aparecer leiomiomas, es mentira. Al contrario, se ha comprobado que algunas hormonas utilizadas como anticonceptivos orales ayudan a detener su crecimiento. Factores hormonales endógenos que van a ser importantes. La menarca temprana, es decir, la primera menstruación antes de los 10 años. Miomas poco numerosos y de menor tamaño en las posmenopáusicas o a causa de niveles de estrógeno bajos. El peso, la obesidad aumenta el riesgo de leiomiomas por la conversión de andrógenos a estrógenos débiles, así que esto es muy importante. Todo paciente femenino obeso debe de intentar cambiar sus hábitos y disminuir su peso si lo que quiere es eliminar sus miomas, ya que el aumento de peso nos va a estar convirtiendo andrógenos en estrógenos y va a seguir con el crecimiento de los miomas. Un índice de masa corporal mayor a 30 también. Dieta y ejercicio. En cuanto a la dieta, hay poca evidencia, sin embargo, se aumenta un poquito su incidencia cuando se comen carnes rojas y jamón, y los vegetales lo disminuyen, así que una buena dieta también ayuda a evitar la aparición de los miomas. La historia familiar, es decir, familiares de primer grado con miomas aumentan el riesgo. Ya sabemos que en la mayoría de las enfermedades pasa eso. Familiares de primer grado con miomatosis aumentan el riesgo de miomas. Y en cuanto a los atletas o en cuanto a la actividad deportiva, los atletas tienen 40% menos de riesgo de presentar miomas que las mujeres sedentarias. Y algo muy curioso es que a diferencia de otras patologías, por ejemplo, el cáncer de pulmón o todas las patologías respiratorias y metabólicas que el tabaquismo las exacerba, en esta patología específicamente, el tabaquismo va a disminuir su aparición. Esta disminución se debe a la conversión de andrógenos a estrona debido a la inhibición de la aromatasa, que va a ser un metabolito necesario para su conversión, por la nicotina del cigarro. Ojo, con esto no les estoy diciendo que les digan a sus pacientes que fumen, pero las mujeres que tengan tabaquismo, si llegan a su consulta y le dices que yo fumo X cantidad de cigarrillos al día, pues ya podemos ir viendo que probablemente no sean miomas lo que tenga e ir investigando otras opciones. El incremento de la 2-hidroxilación del estradiol o la estimulación de altos niveles de globina de fijadores de hormonas sexuales también se va a ver afectada por la nicotina, por lo que el tabaquismo pues también va a inferir en eso y va a evitar que estos aparezcan o crezcan. No tanto el tabaco, sino su compuesto principal, que es la nicotina. Y ahora sí, vamos con su clasificación. Vamos a tener una clasificación general y luego una clasificación ya más específica. Tenemos los intrauterinos y los extrauterinos en primer grado. O la primera clasificación que se les dio así fue de intrauterinos y extrauterinos. En los intrauterinos, como lo vemos aquí, hablábamos de la capa mucosa, por lo tanto se van a llamar intrauterinos submucosos, que van a ser más del 50%, van a protruir más del 50% en la cavidad endometrial. Luego tenemos los intramurales, o sea, en la parte mural del útero, que van a ser estos de aquí. Y esos van a presentarse del 60 al 70% del espesor del miometrio.
Y los subserosos, que van a protruir hacia la capa serosa, los que tendríamos acá. Y luego tenemos los extrauterinos, es decir, los que se encuentran en las trompas de falopio, los tendríamos por aquí, en la vagina, en la vulva, en el tracto gastrointestinal, en el ligamento redondo o el ligamento uterosacro. Luego de eso vamos a tener esta clasificación que va a ser propia de los uterinos, que va a ser intramural, submucosa, parasitarios, como este de aquí, como si tuviéramos, igual que los parásitos intestinales, solo que en el útero. Subserosos y pediculados. Aquí hay una pregunta y antes de que siga, dice, en el caso de las pacientes que son fumadoras, pasivas también tienen la misma probabilidad de disminución del riesgo o solo en los fumadores activos. No, solamente en los fumadores activos. Recordemos que al inhalar el humo del cigarro entra toda la nicotina a nuestro cuerpo. Cuando soplamos, esa nicotina ya cambió porque pasa por procesos de oxigenación en el cuerpo y lo liberamos junto al dióxido de carbono. Entonces tienen que ser fumadores directos. Los fumadores pasivos ya no tienen ese alcance completo de la nicotina, que es en realidad lo que nos va a disminuir el riesgo de presentar miomatosis. Ahora sí, seguimos con la clasificación. Y tenemos a los subserosos en la capa serosa y los pediculados. Pediculados porque va a parecer que tienen un pie, como aquí, y ese pie va a adherirse a cualquier parte del útero. Ya vimos, la mayor parte de las mujeres cursa asintomática y los síntomas pues, más comunes fueron los que ya vimos: menorragia, congestión pélvica y dolor, presión abdominal, más abdominal. Aquí es que durante el coito en las relaciones sexuales llegan a presentar sangrado, sobre todo si el mioma se encuentra muy cerca del cérvix o ya en lo que sería la vagina. Entre más profundo se encuentre el leiomioma, más síntomas va a provocar. Esto quiere decir que si tenemos un leiomioma pediculado o un leioma parasitario, nos va a dar menos problemas que si tenemos un leiomioma intramural o un leiomioma submucoso, ya que entre más profundo se encuentre, más va a lastimar. Las hemorragias son el síntoma frecuente, lo que les decía, incluso durante la actividad sexual, sobre todo en el coito. El síntoma más frecuente va a constituirlo la hemorragia, hasta en un 30%. Es más intensa en leiomiomas submucosas, lo que veíamos anteriormente, que entre más profundo, más síntomas. Y las hemorragias suelen ser menorragias, es decir, venir con la menstruación. Además de que hay dilatación de las vénulas del útero. Ahora, es muy importante en los pacientes con leiomiomas tomarles su hematocrito porque con este sangrado abundante que están teniendo, no solo en la menstruación están sacando los que serían los desechos menstruales, sino que está teniendo sangrado o menorragia interna también de las pequeñas vénulas y arterias del útero, por lo que está perdiendo componentes sanguíneos y generalmente van a estar o anémicas o con su hematocrito bajo. Los subserosos, un leiomioma subseroso suele ser palpable en la exploración abdominal, por eso es importante tener una correcta exploración de la zona abdominal, sobre todo de la zona abdominopélvica. Va a tener una sensación de plenitud o de dolor cuando se presionan los plexos nerviosos pélvicos, es decir, si el leiomioma está presionando los plexos nerviosos pélvicos que vendrían a pasar por acá, un leiomioma muy grande los llega a presionar, pues va a causar dolor y en cuanto se descomprime va a causar una sensación muy grande de alivio. Va a tener también síntomas urinarios y rectales. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos nuestro mioma y tenemos inmediatamente casi nuestra vejiga.
Si el leiomioma está haciendo presión en el útero y el útero ya lo está como empujando para intentarlo sacar, va a comenzar a hacer presión sobre la vejiga. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener muchas ganas de orinar. Además de que pues esa sensación también de tener como una bolita ahí retenida que no podemos expulsar. La presión pélvica va a aparecer cuando el útero incrementa el tamaño por un embarazo o por edematización o por la presencia de alguna otra tumoración y va a ejercer presión sobre los órganos adyacentes. También puede ejercer presión sobre las asas intestinales, sobre todo el colon descendente, el colon descendente, y eso va a causar dolor tipo cólico. Y va a afectar a la uretra frecuentemente, entonces nos va a dar síntomas de cistitis también. En cuanto al examen físico, la palpación va a ser bimanual, entonces con nuestras dos manitas vamos a tocar la parte abdominopélvica. Recuerden que siempre tenemos que avisarle al paciente lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer y estar acompañados de una enfermera, un enfermero o otro médico. A la palpación vamos a sentir una consistencia irregular o la aparición de esa masa. Les digo que entre más grande suele ser más palpable. Y esta masa nos va a dar como el indicio de la aparición de leiomiomas antes de mandar a hacer un estudio de imagen. El dolor no es frecuente, solamente los cólicos menstruales, pero no es como que esté solo doliéndole de la nada, sino que con la menstruación. Y este dolor se asocia a la torsión de un mioma pediculado o la dilatación cervical por un mioma submucoso. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Han escuchado de la torsión testicular? Es decir, el testículo está conectado por el epididimo. Entonces, supongamos que esto es como nuestro epididimo y esto el testículo. Si llega por algún movimiento a rotar, entonces va a tener torsión. Y vimos que aunque no mucho, sí tiene irrigación y entonces también va a tener inervación. Y al rotarlo va a estar generando mucho dolor. Ahora, ¿en qué otro momento? Cuando tenemos el leiomioma en el cérvix, que está a punto de salir a la vagina, ves ejerciendo presión sobre el orificio cervical y eso también va a causar mucho dolor. La infertilidad se va a presentar hasta en el 10% de los pacientes y va a haber muchas pacientes que digan, yo tengo relaciones sexuales y nunca me he cuidado y tampoco me he embarazado. Hay que comenzar descartando leiomiomatosis. Igual en pacientes que desean concebir y no se han podido embarazar, hay que comenzar revisando que no tengan leiomiomatosis. Los miomas intramurales y subserosos son los que tienden a producir la mayor disfunción reproductiva porque alteran el contorno endometrial, agrandan y deforman el útero, por lo que no va a ser viable para la vida, para implantar una nueva vida. Va a haber contractilidad uterina alterada, entonces cuando al momento del parto, pues no va a llevar un ritmo ni un tono y eso va a causar un aborto. Además de que la contractilidad se puede presentar en cualquier momento del embarazo, causando también abortos espontáneos. Va a haber sangrado persistente y puede obstruir un mioma a las trompas, que lo localizaríamos en esta parte de acá y pues por lo tanto va a funcionar como método anticonceptivo, no va a permitir el paso del espermatozoide. Diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que integrar lo que ya vimos anteriormente. Primero, descartar cistitis, colon irritable, diverticulitis o la presencia de una masa abdominal, porque ya vimos que lo podemos confundir. Después, descartar que nuestra paciente esté embarazada o que tenga un embarazo ectópico, porque recuerden que el embarazo ectópico también nos puede dar algunos síntomas muy similares. Y la otra es ver que o hacer un diagnóstico diferencial con poliposis. Los pólipos y los miomas no son lo mismo. Después de eso hacemos nuestra exploración bimanual, ya lo vimos. Sentimos nuestro útero aumentado de tamaño y con contornos irregulares y entonces vemos si hay signos y síntomas de sospecha, como cuáles: menorragia, dolor o signos de compresión. Si los hay, ¿qué hacemos? Una ecografía y ya, si la ecografía nos da negativa, derivamos a biopsia o histeroscopía para buscar
cualquier otra causa orgánica. Si la ecografía nos da positivo, pues confirmamos el diagnóstico de mioma. Recuerden que podemos tener falsos negativos, entonces por eso se deriva para resonancia magnética o biopsia, y ahí o descartar o si tenemos mioma o tenemos otra tumoración o es otra causa orgánica la que nos está generando el dolor. El gol estándar para el diagnóstico de leiomiomatosis es la evaluación de pelvis por una eco. Gold estándar es el eco. El ultrasonido vaginal va a tener el 95 al 100% de sensibilidad. Vamos a ver estructuras hipoecoicas o hiperecoicas dependiendo del tejido conjuntivo. Y aquí vemos el mioma calcificado. Vean el tamaño de este mioma. Aquí tenemos las mediciones. Mide 6.9 de largo por 5.1 centímetros de ancho. Entonces, imagínense la presión que está ejerciendo sobre el útero. Además de que se ve que está en el cuerpo del útero y está completamente atravesado. Es decir, para acá tendríamos las trompas de falopio y no, ni siquiera se alcanzan a observar porque las está obstruyendo nuestro mioma. ¿Qué forma va a tener? Antes de que sigamos, forma redonda u ovalada es la más común. Un aspecto polilobulado, es decir, si alcanzáramos a ver aquí más bolitas, serían la presencia de múltiples miomas. El diámetro por detección vaginal va a ir desde los 5 hasta los 7, desde los 5 milímetros hasta los 7 centímetros y pueden crecer de forma notable desplazando el útero. Típicamente van a tener un borde periférico hipervascularizado, que sería este de aquí, y va a tener una vascularización central única que nos va a dar la arteria única y la vena central única. Tratamiento. El tratamiento es expectante y va a depender de múltiples factores. Uno es si el mioma está dando molestias o no está dando molestias. Si no está dando molestias, pues se trata únicamente para tener su crecimiento o la aparición de otros, y el tratamiento de inicio es mejorar los hábitos de alimentación y embarazo, más un seguimiento médico. Y así se deja, si no causan problemas, pues se dejan hasta la menopausia para que desaparezcan, ¿no? En caso de que sea una paciente que está presentando muchos síntomas, que aparte tiene la presencia de mucho vello, la presencia de acné, porque el acné también puede ser un signo que va a destacar por los leiomiomas, vamos a darle un seguimiento y tratamiento farmacológico primero. ¿Qué vamos a hacer? Reducir los niveles de FSH y LH, vamos a darle análogos de gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para reducir a nivel de la hipófisis. Recordemos que la adenohipófisis libera la hormona folículo estimulante y luteinizante, o FSH y LH, por retroalimentación positiva. Entonces, los análogos de la gonadotropina coriónica humana van a hacer esto: reducir los niveles de estas dos hormonas. Y luego vamos a tratar los efectos secundarios por el hipoestrogenismo. Es decir, como ahora vamos a tener niveles de estrógeno disminuidos, vamos a tener que tratar la cefalea, los bochornos, la sequedad vaginal, la depresión y la osteoporosis. Por eso les decía, porque el costo-beneficio no es tan bueno como debiese de ser, es más el costo que el beneficio que va a tener la paciente. Así que si ya no tiene muchos signos o síntomas, lo mejor va a ser el tratamiento expectante, es decir, esperar y darle un seguimiento y tener confianza en que no crezcan. Ahora, los antagonistas de la hormona gonadotropina coriónica humana, ya vimos, van a inhibir los receptores de la hipófisis de gonadotropina coriónica y van a causar la declinación de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Tratamiento surte un efecto rápido, pero de muy corta duración,
y tiene muchos efectos colaterales. ¿Cuál es el tratamiento, antes de que sigamos, que se cree que es el mejor? Antiinflamatorios no esteroideos o AINES, MPA, danazol y antagonistas de la hormona gonadotropina coriónica humana. Cualquiera de esos 4 es buena opción terapéutica, pero vamos a iniciar con antiinflamatorios no esteroideos únicamente para el dolor y para evitar el crecimiento o tratar de detener el crecimiento. Ya después de eso, si esos no nos funcionan, entonces ya vamos a tener inhibidores de la aromatasa que van a inhibir directamente la síntesis de estrógenos y van a producir un estado hipoestrogénico. Son una prometedora terapia porque aún no está bien certificada, pero ya vimos que el costo-beneficio de una terapia hipoestrogénica es peor el costo que el beneficio. La terapia androgénica también puede reducir el tamaño de los leiomiomas y la sintomatología, pero tiene muchos efectos adversos. Y si ya no lo podemos tratar con medicamentos, está muy grande y la paciente está teniendo muchos efectos secundarios, vamos a pasar a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál va a ser el tratamiento quirúrgico? Una miomectomía. Va a ser el tratamiento de elección junto con una embolización de las arterias que irriguen los demás miomas para evitar su crecimiento. El tratamiento de elección de miomas intramurales va a ser una miomectomía y esto es pues para quitar los signos y síntomas. Dice Nicole, ¿cuál sería el tratamiento indicado para una paciente de 30 años que quiere quedar embarazada? Lo primero que se tendría que hacer sería evaluar el tamaño de sus miomas. Si lo que quiere es quedar embarazada, todavía tiene una ventana de 9 años para poder tener un embarazo sano. Si los miomas son muy grandes, lo más recomendado es una miomectomía para evitar la terapia hormonal, porque esa terapia hormonal, si bien le disminuiría el tamaño de los miomas, podría causarle efectos secundarios en cuanto a quedar embarazada. Si los miomas no están tan grandes, podría llevar o intentar el embarazo y en caso de que se lograra llevar tratamiento gineco-obstétrico que esté observando el crecimiento del embrión para evitar un aborto espontáneo. Y en el caso de que los miomas sean de tamaño intermedio, lo que pueden hacer es iniciar con una terapia de antagonistas de la hormona gonadotropina coriónica humana por un par de meses. Esto tiene que ir de la mano con su ginecóloga y su ginecobstetra para que el objetivo final, que es el embarazo, se logre. Y antiinflamatorios. Una vez los miomas disminuyan su tamaño o desaparezcan, ya se eliminan la terapia hormonal con antagonistas y ahora sí se intenta el embarazo. En el tratamiento quirúrgico, para seguir, espero que haya resolvido tu duda, Nicole, perdón. En cuanto al tratamiento quirúrgico, chicos, para seguir, también podemos hacer una histerectomía, pero sobre todo en mujeres en edad fértil no se recomienda. La histerectomía es la extirpación total del útero porque tendría muchas consecuencias secundarias. Sabemos que el útero, tanto como los ovarios, controlan la función o síntesis de muchas hormonas. Entonces, la histerectomía es solo para casos muy graves o personas que ya de plano deseen no tener hijos y estén dispuestas a aceptar todos estos efectos secundarios hormonales que trae con ello una histerectomía. La miomectomía puede hacerse por vía laparoscópica, por vía abdominal o por vía histeroscópica. Y tenemos la miomectomía abierta o abdominal. Esta es la de elección para mujeres con múltiples miomas que están muy grandes y de alta incidencia más adherencias. ¿Qué es una adherencia? Es la presencia de una banda fibrosa que está o enredando al mioma o uniéndolo ya sea al útero, alguna trompa o algún otro tejido. La miomectomía laparoscópica, esta va a presentar menos dolor, menos tiempo de recuperación que una miomectomía abierta. La estancia intrahospitalaria es corta y el tiempo de recuperación también va a ser corto.
va a presentar un menor riesgo de adherencias, aunque la miomectomía abierta aumente el riesgo de más adherencias. Y la tasa de embarazos va desde el 20 hasta el 81% con una miomectomía laparoscópica. Es decir, regresando, por ejemplo, a la pregunta de Nicole, en caso de que tuviera muchos miomas o estos miomas estuvieran agrandados, se le recomendaría hacerse una miomectomía laparoscópica, tener 2 o 3 años de recuperación para estar seguro de que no hay adherencias y después del tercer año intentar el embarazo, y aún sería un embarazo sano, porque recuerden que hasta los 35, 37 años la mujer es todavía capaz de llevar a término un embarazo sano. O tenemos la miomectomía histeroscópica, ¿por dónde? Mediante la vagina. Este es sobre todo para miomas submucosos y se van a utilizar tijeras o técnicas de electrocirugía mono o bipolar, morcelladores láser y todos estos instrumentos muy pequeñitos que van a ser manipulados a través de sondas. La tasa de embarazos con una miomectomía histeroscópica es de hasta el 81%. Entonces, ya sea laparoscópica o histeroscópica, si la mujer quiere quedar embarazada, su mejor opción en lugar de dar terapia con hormonas sería cirugía. Luego vamos a embolizar las arterias uterinas. Esto va a consistir en la inyección intravascular de agentes esclerosantes, como cuáles alcohol polivinílico o PVA. Y este alcohol polivinílico va a producir la degeneración aguda de los vasos. Como vemos aquí, el vaso, vean, tiene sus arterias y sus venas. Aquí van las micropartículas de PVA, se unen todas ahí y van a causar una degeneración aguda. Y sobre todo de las arterias que irrigan los miomas. Esto va a disminuir su crecimiento. Puede ser muy doloroso y causar infecciones pélvicas importantes, es un efecto secundario. Y actualmente no se recomienda para mujeres que deseen conservar o mejorar su fertilidad. Entonces, si lo que desean es embarazarse, no está recomendado. Pero si no es su interés embarazarse, solo tratar los miomas puede ser una opción. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Traté de poner como las partes más importantes y lo que más iba a servir en la clínica. Muchas gracias por la ponencia, Karen. Chicos, si tienen preguntas, por favor, déjenlo en el chat. Como ya saben, la ponente ha estado respondiendo algunas preguntas y también lo hará. Chicos, anímense a realizar preguntas. Ok, para el tratamiento vamos a tener dos tipos, quirúrgico o farmacológico. El tratamiento no es adyacente, es expectante. El tratamiento expectante se hace referencia más a corregir hábitos de vida y esperar a que después de la menopausia se degenere. Eso es lo que va a ser el tratamiento expectante. Si la paciente es obesa, la vamos a mandar a hacer ejercicio. Si come bastantes embutidos y carnes rojas, lo vamos a disminuir de su dieta. Vamos a poner a esta paciente a caminar 1 hora o 2 horas. Sobre todo el ejercicio físico de esfuerzo, levantar pesas o ir a un gimnasio es buena opción. Entonces, eso va a ser nuestro tratamiento expectante. Cambiar hábitos y esperar a que se quiten, no se quiten, sino a esperar a que disminuyan y después de la menopausia no causen problemas. Después ya tenemos la terapia farmacológica que les decía que siempre va un AINE más los análogos de la gonadotropina coriónica humana más danazol y MPA. Y finalmente, pues tenemos el quirúrgico, que vamos a tener ahí las miomectomías o las histerectomías. Ahora dice, ¿qué tan grave tendría que ser para decidirse por la histerectomía?
Tendrían que ser miomas de más de 7 centímetros que estén obstruyendo toda la luz vaginal, que estén causando mucho dolor o la presencia de alguna neoplasia junto a los miomas. Esos tendrían que ser. En otro caso, sería que la paciente ya no quisiese tener hijos, entonces eso le quitaría como toda la oportunidad de embarazarse en el futuro. ¿Afectan los miomas el ciclo menstrual? Sí, lo hacen más corto y más abundante. Es decir, en lugar de que el ciclo menstrual dure de 28 a 32 días, entre menstruación y menstruación va a durar 15 días, 14 días, además de que el sangrado va a ser muy abundante porque no solo va a ser la sangre que lleva los residuos de la menstruación, sino también va a estar sangrando el útero por la obstrucción de estos miomas o el que están intentando crecer. ¿Cuál sería la diferencia entre un pólipo y un mioma? El pólipo se genera solamente con el tejido del endometrio, es decir, en el endometrio, dejen regreso a la imagen. Aquí, nuestro endometrio, que es lo que expulsamos en la menstruación, se forma la bolita o el saco con pólipo. El mioma se forma de músculo en realidad, por eso en la clasificación de Leio viene de los músculos. Entonces, el mioma, el pólipo es tejido endometrial y el mioma es tejido muscular, de ahí su diferencia. Por lo tanto, los miomas van a ser más pesados. Y luego tenemos otros, tenemos los quistes van a estar llenos de líquido y eso los va a diferenciar. Y bueno, esas son básicamente las características que los diferencian. En caso de una paciente que tiene relaciones sexuales constantemente, pero no ha quedado embarazada, ¿a qué patología se relaciona? Pueden ser muchas, porque puede ser desde una disfunción hormonal, la presencia de miomas o la presencia de alguna malformación uterina. Para saber exactamente qué es lo que le sucede, tendríamos que conocer toda su historia clínica y mandarle a hacer estudios. ¿Existe alguna correlación con la alopecia? De los miomas, no. Al contrario, hay abundancia de vello, no de cabello, sino de vello. Y hay que recordar que el cabello y el vello son distintos. Entonces, no hay relación hasta ahorita con la alopecia. Les digo hasta ahorita porque la medicina es constantemente cambiante, entonces no sabemos, tal vez en 10 o 20 años que haya más investigación, pudiera ser que sí. El vello en partes del cuerpo estrictamente son consecuencias del mioma. No, el aumento de la presencia del vello, ese vello un poquito más oscuro, sobre todo en la parte pélvica, es decir, junto al ombligo y en la cara, puede ser indicador de miomas, ya que la elevación de los estrógenos es lo que nos está dando ese vello, pero no es una consecuencia directa. Puede ser, sin embargo, hay que hacer estudios. Gracias a ustedes. ¿Tienen alguna otra duda? Con gusto las respondemos. Creo que hasta ahorita todas han quedado resueltas. Muchas gracias por haber respondido todas las preguntas. Chicos, si tienen más preguntas, anímense a realizarlas. Recuerden, aquí tienen la ponente y pueden aclarar sus dudas. No olviden, chicos, leyo viene de músculo liso, entonces esa como que es la clave para los miomas o para la miomatosis y la diferenciación con las otras tumoraciones del sistema reproductor femenino. Siempre un leiomioma va a ser porque va a ser tejido muscular liso. Pueden tener otro tipo de leio o como leiomiosarcoma, por ejemplo, ese hace referencia a tumoraciones de músculo liso, a tumores de músculo liso, cerca de los huesos. Así que siempre recuerden como esas pequeñas terminologías. Leio, músculo liso, y ya leiomioma en el útero, entonces ya sabemos que es un tumor de músculo liso en el útero.
Creo que son todas las preguntas. Gracias a ustedes. El quizito, por favor. Muchas ¿Están gracias listos por para la el quiz? ponencia. Sí, ya están listos. Muchas gracias nuevamente, Karen, por la Gracias a ponencia. Te ustedes. agradecemos un montón. También te esperamos el día de mañana. Unas últimas palabras, quizás. Pues qué bueno que les gustó, espero que todo haya quedado entendido. Traté como de dar lo más general y lo más importante para la clínica, porque si hubiéramos visto la histología y la histopatología iba a ser muy, muy cansado y muy pesado. Nos vemos mañana con el siguiente mioma, pero ahora sí un mioma neoplásico, un mioma que nos va a causar cáncer. Y nada, si no me siguen en Instagram pueden seguirme, estoy como @médica en progreso. Y si tienen alguna duda o pregunta, igual más adelante pueden hacerla por ahí en los mensajes. Muchísimas gracias, Karen. Chicos, recuerden, tienen que seguir, bueno, si desean seguir a Médica en Progreso en Instagram y también a los organizadores. Muchas gracias, Karen. Cuídate mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Bien, chicos, ya en unos momentos vamos a enviar el enlace de Quizzes por el chat en vivo. Para eso tenemos que dar algunas indicaciones. Como ya saben, tienen que ingresar con sus nombres completos. En caso no alcance con un nombre y un apellido suficiente, tienen que responder 6 preguntas a más. Y también tienen que considerar que solo va a estar habilitado por 30 minutos desde este momento que ya acaba de aparecer el enlace en el chat. Así que gracias, chicos. Los esperamos el día de mañana en las siguientes ponencias. Y listo, hasta el día de mañana.